En esta clase vamos a aprender cómo podemos hacer comparaciones negativas y comparaciones de igualdad en inglés. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal y también hacer clic en unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. Como dije, en esta clase vamos a aprender cómo podemos hacer comparaciones negativas y comparaciones de igualdad en inglés. En otra clase ya aprendimos los comparativos y superlativos de grado menor. Y para ver esa clase puedes hacer clic aquí. Pero hay algo que suena un poco mejor y es un poco más común cuando hacemos comparaciones negativas entre dos cosas. En lugar de usar la palabra comparativa less, usamos una comparación negativa con not as y después el adjetivo y otra vez as. Not as, adjetivo, as. Esto es igual que decir no tan, adjetivo, como. En español usamos tan y como, no tan, adjetivo, como. No tan alto como, no tan gordo como, no tan grande como. Mientras que en inglés usamos as dos veces, tanto para el tan como para el como usamos as. Not as tall as, not as fat as, not as big as, etc. El as se tiene que repetir las dos veces, tanto antes como después del adjetivo. Si lo omites antes o después es incorrecto. Y entonces podemos decir, this game is less fun than that game, o mejor, this game is not as fun as that game. This game is not as fun as that game. Tiene que ser as fun as dos veces. This game is not as fun as that game. Este juego no es tan divertido como ese juego. This game is not as fun as that game. Usar esta construcción gramatical es más común que usar el comparativo less. Darren is less humble than Michelle, or Darren is not as humble as Michelle. Darren is not as humble as Michelle. Darren no es tan humilde como Michelle. Darren is not as humble as Michelle. Y claro, podemos usar las contracciones. This game isn't as fun as that game. Darren isn't as humble as Michelle. En lugar de is not, podemos decir isn't. English is less confusing than Mandarin. Or, English is not as confusing as Mandarin. El inglés no es tan confuso como el mandarín. English is not as confusing as Mandarin. As dos veces, as confusing as. English is not as confusing as Mandarin. O con la contracción, English isn't as confusing as Mandarin. Sharks are less intelligent than dolphins. Or, sharks are not as intelligent as dolphins. Los tiburones no son tan inteligentes como los delfines. Sharks are not as intelligent as dolphins. No se puede omitir el as ni antes ni después del adjetivo. Sharks are not as intelligent as dolphins. O con la contracción, sharks aren't as intelligent as dolphins. Sharks aren't as intelligent as dolphins. Y entonces, como dije, este tipo de comparación negativa es más común y en muchos casos suena un poco mejor que usar el comparativo less. Y claro, si podemos hacer comparaciones negativas así con as y as, también podemos hacer comparaciones iguales, comparaciones de igualdad, cuando algo es
tan gordo como, tan alto como, tan grande como otra cosa. Bueno, y en tal caso, simplemente omitimos el not. En lugar de decir not as adjetivo as, decimos simplemente as adjetivo as. This game is as fun as that game. This game is as fun as that game. Este juego es tan divertido como ese juego. This game is as fun as that game. No se puede omitir ni el as antes ni el as después del adjetivo. This game is as fun as that game. Pero también, si queremos, podemos agregar la palabra just antes del primer as. This game is just as fun as that game. Usamos el just para enfatizar el hecho de que son iguales, iguales de divertido. No utilizando el just de por sí ya significa que son iguales, pero al colocar el just estamos enfatizando el hecho. This game is as fun as that game significa que este juego es tan divertido como ese juego, pero this game is just as fun as that game es enfatizando el hecho. Este juego es tan divertido como ese juego. Darren is as humble as Michelle. Darren is as humble as Michelle. Darren es tan humilde como Michelle. O podemos decir, Darren is just as humble as Michelle, para enfatizar el hecho. Darren is just as humble as Michelle. English is as confusing as Mandarin. English is as confusing as Mandarin. El inglés es tan confuso como el mandarín. O podemos decir, English is just as confusing as Mandarin, para enfatizar el hecho. English is just as confusing as Mandarin. Sharks are as intelligent as dolphins. Sharks are as intelligent as dolphins. Los tiburones son tan inteligentes como los delfines. O para enfatizar el hecho podemos decir, Sharks are just as intelligent as dolphins. Sharks are just as intelligent as dolphins. Y entonces, como repaso, en lugar de usar el comparativo de grado menor, podemos usar una comparación negativa con not as, adjetivo, as dos veces. El as que viene antes del adjetivo y el as que viene después del adjetivo son obligatorios, no se pueden omitir. Not as, adjetivo, as. O podemos hacer comparaciones de igualdad, omitiendo el not y diciendo simplemente as, adjetivo, as. Pero igual, los dos as son obligatorios. Y podemos colocar just antes del primer as para enfatizar el hecho de que son iguales. Y ahora ya saben cómo utilizar las comparaciones negativas y las comparaciones de igualdad. Y esa es nuestra clase de hoy. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no te pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.